Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, nuevamente una edición de Economía Ahora, como todas las semanas, charlando con referentes de nuestra economía. Y qué referente, ¿no? Un referente con el cual hemos hablado muchísimos años, de Libertad y Progreso, director general de la Fundación Libertad y Progreso, Agustín Echevarne, que le agradecemos el tiempo que nos brinda y además las charlas que hemos tenido y el impulso que tiene hoy, tanto la libertad como el progreso, debido al presidente y a este libertario que no pensamos que iba a estar donde está a esta altura del partido. Gracias, Agustín, por estar con nosotros. Gracias por brindarnos una vez más una charla con respecto a lo que nos pasa y a lo que nos puede pasar. No, muchas gracias a ti, un placer, como siempre, poder estar hablando contigo, es siempre un gusto. Gracias, igualmente, la verdad es un gustazo charlar con ustedes después de tantos años y de estar hoy tanto en la picota, la libertad, que es como que la sociedad la reclama, y obviamente que justamente el logo de ustedes, que es Libertad y Progreso, creo que es lo que la sociedad votó con el cambio a Javier Milei. Libertad por un lado y progreso por el otro. El cambio fundamental del país que estamos notando, por lo menos, de una diferencia con respecto a todo lo que pasó en la política. He leído mucho tuyo con respecto a lo que está pasando y me gustaría hacer 3 tópicos por lo menos. El primer tópico sería analizar estos 100 días el comportamiento que es realmente explosivo con respecto a lo que está pasando y a las medidas tomadas, las que se pudieron tomar y las que no se pudieron tomar, que se están encarando en el gobierno como nunca antes pasó. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, yo veo que hay un gobierno que empieza, primero que hereda una situación dificilísima. Catastrófica. Sí. Catastrófica en todos los ámbitos, económico, social, educacional. Realmente la decadencia de Argentina y el colapso final, diría, en el gobierno de Fernández, que agravó toda la situación, y el último año de Massa con el Plan Platita, que terminó a ser el descalabro final del Banco Central. Todo eso junto, la verdad es que es una enormidad, ¿no? Una deuda de más de 400.000 millones de dólares, un Banco Central quebrado, con pasivos remunerados que equivalen a 3 veces la cantidad de moneda en Argentina, con tasas de interés que estaba pagando el 282% anual, o sea, una deuda que crecía exponencialmente y que nos llevaba a una hiperinflación. Entonces, el primer objetivo de Javier Milei fue frenar la posibilidad de la hiperinflación, y lo logró. Y lo hizo de una manera muy dura, bajando a cero el déficit fiscal, digamos, no solo el primario, sino incluyendo el pago de intereses. Con lo cual fue casi, te diría, una sobreactuación de ajuste para llevar muy rápidamente a cero el déficit fiscal. Y lo logró en el primer trimestre del año, ya el primer mes lo logró, pero ya estamos en cero de déficit fiscal para el trimestre. Y es una sobreactuación en el sentido de que en realidad si vos tuvieras un déficit de 2% anual, en realidad es menor a la inflación americana. Claro. Y por lo tanto, el incremento de la deuda en términos reales sería cero. Claro, no sería importante. Sería perfectamente sustentable. Pero al sobreactuar logró una convicción muy grande, demostró una convicción muy grande, con un coraje tremendo, y digamos que los mercados reaccionaron muy bien. Los bonos subieron más de 100%, las acciones están muy altas, el riesgo país sigue altísimo, pero viene cayendo muy fuerte. Está en 1.400, pero estaba arriba de 2.000. 2.000 y pico, digamos, sí. claro, Casi al con lo doble, cual, casi el doble.
Entonces hay una Ahora, caída. abogado del diablo y la sociedad, o sea, ¿quién está pagando este gran costo social que tenemos hoy para el déficit cero? La casta, la sociedad dice que no. Hablamos de jubilados, hablamos de planeros, hablamos de empleados, hablamos de una licuadora y no de una motosierra. Determinada parte de la lectura es esa. Decime vos. Bueno, eso es bastante correcto. Digamos, hubo mucho de licuadora y menos de motosierra todavía. La motosierra siempre es algo muy complejo y es un proceso, digamos, licuadora es cuando vos estás licuando salarios y pensiones y jubilaciones. Eso ocurrió efectivamente y fue muy drástico y significa un aumento también de la pobreza y demás que está Obvio. sufriendo la gente. Y sí hubo licuadora porque el gobierno está mostrando cómo empieza a reducir el empleo público. Falta ver cómo que efectivamente eso se refleje después en los números reales, ¿no? Pero el presidente habló de más de 50.000 personas que estaba reduciendo a nivel del empleo federal, lo cual es un número que empieza a ser importante. Recordemos, por ejemplo, Frondizi redujo 6% el empleo público cada año durante sus 4 años de gobierno. Por supuesto, en un estado más pequeño y Javier ya estaría en ritmo de hacerlo más de un 10% anual. Así que digamos que una vez que empieza este proceso, lo que pasa es que no solo lo tiene que hacer la nación, sino también lo tienen que hacer las provincias y los municipios, Claro, y claro. ahí falta todo por hacer. Entonces, cuanto más motosierras es, menos licuadora, y eso sería mucho mejor. Entonces, el gran desafío es ese. El otro Y enorme la, y desafío la, que y la tenía era, pregunta, la pregunta del licuado, ¿no? Es, ¿cómo repongo mis ingresos? Hablo, pongamos, de gente trabajando en la legalidad, cosa que es otra que hay que resolver, toda la ilegalidad del trabajo, y por otro lado, el jubilado, que no tiene otro ingreso y no tiene nada más. ¿Cómo lo sí, repone? el jubilado empieza una recomposición ahora por la ley anterior. En marzo justamente tiene una recuperación del 27%. Se recupera una parte de lo perdido. Pero, por supuesto, sigue muy por debajo. Y después tiene esos bonos de 70.000 pesos adicionales, pero que tampoco terminan de ser. Ahora, lo que estarían haciendo para el resto del año es, por lo menos lo que está previsto, es cambiar la fórmula de ajuste para que ajusten todos los meses y no sigan perdiendo. Entonces, a partir de ahí tenés que empezar una recomposición. Pero la recomposición se tiene que dar con profundas reformas estructurales también. Nosotros proponemos en la Fundación, por ejemplo, el tema de los jubilados, tenemos demasiada gente que se jubiló sin aportar. Entonces, Así hay que es. hacer un primer tema que es diferenciar quiénes aportaron de quienes no aportaron. Los vas a seguir ayudando, pero claramente los que aportaron tienen que tener una recomposición más rápida, me parece a Eso, mí. eso el Después, ANSES lo sabe. eso lo sabemos, creo que todos. Y luego tenemos un tema clave que yo creo que es importante empezar a entender, que hay que hacer una reforma estructural de largo plazo. Por ejemplo, nosotros proponemos cambiar el sistema actual de las edades jubilatorias, donde las mujeres se jubilan 5 años después, a pesar de que viven 5 años más. Lo cual no tiene mucho sentido, porque una mujer de 60 años hoy es joven, está en su plena plenitud y puede seguir trabajando y probablemente quiere seguir trabajando. Pero entonces hay que reconocer que es distinto una mujer que sigue trabajando que una que no trabaja. Así que podés mejorarle la jubilación si se jubila más tarde. Entonces, en vez Claro. de jubilarse a los 60, si jubila a los 65, le tenés que recompensar con una mayor jubilación. Eso te permitiría un ahorro de 2 puntos del PBI a lo largo de varios años, de esos 5, cuando se cubre esos 5 años, porque mucha gente empezaría a jubilarse un poco más tarde, porque Claro, 60 claro. años yo tengo 60 años, ni a palos Te dejo de daría trabajar. un bache de tiempo de jubilación con una recomposición laboral, Claro, y para te permite. mejorar la relación activo-pasivo, digamos. También. Exacto. Y después tenés que seguir mejorando esa relación con la reforma laboral, que la reforma laboral apunta a que no haya tanto empleo en negro, que haya mucho más empleo en blanco, lo cual tendrías más gente aportando también. Después habría que reconstruir un sistema de largo Pero plazo. perdón, Agustín, esa reforma laboral no implica una reducción de cargas sociales para ser más soportable, por lo menos para una pyme, que es lo mismo que para Ford Motor Company. Bueno, por eso lo que tenés que hacer es que sean más gente aportando, Claro, ¿no? Porque si finalmente les vas a dar la jubilación igual, bueno, que aporten todos, y no como ahora, que
no aportaron cobran la jubilación. Es decir, que hay que hacer una Obviamente. reforma integral. Y después a largo plazo hay que hacer una reforma más grande todavía, que es volver a un sistema de capitalización. Porque el sistema actual está quebrado en todo el mundo. Los sistemas de reparto están quebrados porque funcionaban Un cuando la sistema pirámide mixto, poblacional, un sistema mixto como se bueno, planteó hace 10, 15 años en un congreso que hubo acá en la UCA, un sistema mixto de capitalización por un lado y estatal por el otro, de manera de repartir los riesgos o las mejores opciones de jubilación. sí, algo así hay que pensarlo. Está el modelo de Canadá, hay distintos modelos que se pueden experimentar. Si me preguntás a mí, yo filosóficamente creo que es un error obligar a la gente a sacarle casi 27%, y Sí, si sí. le sumás los sindicatos, lo que No, le aportan al sindicato, 30% de los sueldos de toda tu vida. Es una locura. Lo que te sacan es una inmensidad, te sacan la posibilidad de salir de la pobreza. Cuando la jubilación se la hacía cada uno por su lado, le iba mucho mejor, porque ahora te sacan un tercio del sueldo y no te lo devuelven, te devuelven una migaja de todo lo que te sacaron. En cambio, si con ese dinero vos podrías estar ahorrando para pagar una cuota para tener tu propia casa, después de 20 años tenés tu propia casa, otros 20 años ayudaste a tu hijo, ¿no? Es decir, que se y genera un seguís, aumento de claro. riqueza y además, generación tras generación van capitalizándose las familias. En cambio, con el sistema actual, se lo roba el Estado, lo despilfarran de manera descomunal. Creo que ahí hay parte de lo que está haciendo Javier Milei estos primeros 100 días, que creo que es fundamental de comprender, ha logrado mostrar en pocas palabras lo que está ocurriendo de forma tal de generar hasta un cambio de pensamiento, un cambio cultural. No hay plata, y el que las hace las paga, ¿no? Y te habla de la casta. Fíjate que con 3 fórmulas te está determinando todos los problemas de la Argentina. Te está Sí, mostrando sí, sí, que pero a su vez eso también lo compromete en lo que dice, porque la gente muchas veces está pensando, la casta se enriqueció, yo estoy empobrecido y no, nadie juzga a nadie. O sea, el que las hace las correcto. paga, fenómeno. Y hasta ahora, ¿quién paga todo lo que tuve que pagar por IPF y por aerolíneas y por todas las cosas que se han hecho en este país? Totalmente, y ahí viene el tema, porque ahí está creando la demanda para que la gente pida lo que tiene que pedir en sentido correcto. Después hay que dar la oferta, ¿no? Tenés que Claro, mostrar que realmente vas hacia allá. Y falta muchísimo para mostrar, porque hasta ahora fíjate que el programa actual, uno no puede decir que es un programa liberal, ni siquiera ha liberado el cepo cambiario. Es decir, que está en un programa de en transición un híbrido. donde hay, en un híbrido, donde una primera pata que logró hacer fue el DNU, pero la parte de la reforma laboral, que es muy importante, está demorada en la justicia. Con lo cual y después, por supuesto, ahora está renegociando la ley bases, que es otra pata fundamental de desregulación. Entonces, cuando uno mira la Argentina en su conjunto y ves en qué cosas estamos peor. Si haces un semáforo de verde, amarillo y rojo, estamos en casi todo en naranja y en algunas cosas estamos en rojo. Los 4 temas que estamos en rojo los está atacando Javier Milei, pero les va a llevar tiempo. Por ejemplo, el primero es el déficit fiscal. Lo llevó a 0, perfecto, pero tiene que ser sustentable, o sea, mucho más motosierra, menos licuadora, o sea que estamos a mitad camino. El segundo tema era la parte monetaria, pero la parte monetaria también estamos en una transición. No digo, no sé si va a ir a la dolarización, que era la propuesta original, probablemente la está demorando y pateando para más adelante, pero por lo menos hay que ir a la liberar el cepo cambiario, eliminar el impuesto país y demás. Un tercer tema es precisamente la inmensidad de los impuestos en Argentina. El gobierno actual ha aumentado impuestos, no ha bajado impuestos. Entonces eso también está pendiente. Pero por supuesto, como se fijó como primer objetivo bajar el déficit a 0, para bajar impuestos tenés que seguir recortando el gasto. Claro. Entonces es probable que recién empieces a bajar los impuestos, primero cuando liberes el tipo de cambio, que vas a tener que eliminar el impuesto a país. Es un 7% de recaudación, es enorme. Es Pero enorme. también hay que apuntar a reducir los impuestos más distorsivos. Sí, Las lo que pasa es que retenciones a... tenemos, ahí vos me llamás a lo mío, que es la parte impositiva, tenemos una playa de impuestos y tasas que no sirven para nada, ni siquiera para recaudar, y en realidad entorpecen al comercio, entorpecen las relaciones interprovinciales, entorpecen las exportaciones, entorpecen todo.
Entonces, deberíamos ser muy fuertes en los impuestos recaudatorios y anular todo lo demás que no sirve para nada y blanquear esa sociedad que, como vos decís, bien decís, la mitad está en negro y la mitad está en blanco. O sea, tenemos un gran gris que no cierra para pagar todo lo blanco que tenemos, ¿no? Y ahí viene la doble Totalmente. izquierda. Y cuando tenés esos 150 impuestos que hay que eliminar, por supuesto, ahí yo creo que hay que hacerlo de entrada. Yo lo haría de entrada. Realmente creo que hay que hacerlo, porque yo confío en el aumento de la recaudación por la mejora de la actividad. Claro, Pero claro. el que quiere estar sobre seguro, el presidente quiere estar sobre seguro y quiere tener déficit fiscal primero. Déficit fiscal cero, quiero decir, Cero. primero. Y después bajar. Es decir, que va a seguir bajando el gasto para después bajar los impuestos. Entonces, hasta que entremos en el círculo virtuoso, que va a ser en el segundo año, o sea, el año que viene, ahí vas a entrar en un círculo virtuoso que ojalá se mantenga muchos años. Porque ese círculo virtuoso sería, sigo bajando el gasto, pero ahora empiezo a bajar impuestos. Eso te reactiva más rápido la economía, eso te permite mejorar los ingresos, eso te permite acelerar la baja del gasto, porque podés indemnizar a los que se van yendo y demás. Entonces se va tomando todo un círculo virtuoso hasta llegar a lo que la Argentina tiene que ser, que está puesto en el Pacto de Mayo. Ese Pacto de Mayo es extraordinario. Ese tiene que ser la meta. Si realmente los gobernadores aceptaran esa meta, y la mayor parte de la clase política argentina aceptara esa meta, con eso solo Argentina empieza a mejorar mucho más rápido. Porque en esa Vos, meta está puesto, sí, 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 continúa, perdón. sí, no, en esa meta está puesto lo principal. El cuarto tema rojo que tenemos son los derechos de propiedad. Y fíjate que es el primer punto del Pacto de Mayo. Volver a respetar el derecho de propiedad. En Argentina venimos violando el derecho de propiedad desde el fallo Ercolano en 1922. ¿Sí? Entonces, y después con la Corte Suprema muchas veces fue violando o permitiendo la violación de los derechos de propiedad. Entonces, recuperar ese valor es esencial. No hay ningún país del mundo que funcione que no esté muy bien el Claro. derecho de propiedad. Ninguno, ¿eh? No hay ninguno, ni uno solo sobre la tierra. O sea, el derecho de propiedad tiene que ser la base de cualquier economía de mercado y no hay países que funcionen bien sin economía de mercado. Y El después pro- te pone bajar el gasto público y sí. bajar los impuestos. Sí, sí, estamos de acuerdo. El problema tenemos la formación de Javier con, con sus explosiones por un lado. Yo sé que vos sos un proclime a la dolarización o a la bimonetización, y para poder llegar a hacer eso necesita acuerdos, sin ninguna duda. El acuerdo de mayo sería uno de aquellos, como para poder cambiar ese tipo, tendría que cambiar la constitución también, ¿o no? No, yo creo que no. Yo creo que se puede dolarizar sin cambiar la Constitución. Nosotros tenemos constitucionalistas que nos han mostrado como que eso es totalmente factible. Primero porque en la Argentina muchas veces ha ocurrido. Es decir, nosotros hemos tenido, Sí, cuasi te diría, monedas, por ejemplo. sí, y hemos tenido 40 años de convertibilidad, por ejemplo, también, ¿no? Y después, pero además, si uno quisiera mantener una moneda nacional como el peso, diría, bueno, puedo mantener el peso oro, por ejemplo. Entonces, mantener el peso oro y el resto en dólares. Pero Mm. yo creo que es importante eliminar la posibilidad de que el Banco Central siga emitiendo pesos sin No, eso respaldo. desde ya, eso sin duda. Por eso, una vez que se logra eso, ya lo demás se descomprime. Una vez que el Banco Central Sí, deja de emitir para mantener al Estado, que le va a dar un valor real a la moneda, cambian las prioridades. y ahí tenés otro factor que es importantísimo comprender, que los argentinos ya eligieron dolarizarse. Sí, desde ya. Nosotros hoy tenemos, si tomamos los billetes que tenemos en los billetes físicos en Argentina, hay más de 10 veces más billetes físicos en dólares que en pesos. O sea, ya Claro. estamos dolarizados. Pero los dólares que tenemos bajo el colchón, esos billetes físicos que la gente tiene bajo el colchón y están muy distribuidos, porque no es que los tienen unos pocos ricos, no, No, está no, 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 totalmente no. Claro. distribuido La por ventaja es que todos vos podés lados. especular en distintos valores y está al alcance de todos, desde $1 a miles. Pero esos billetes físicos, los que tienen mucho dinero no los tienen en billetes físicos, lo tienen en el exterior. Ujú. Entonces, y la cantidad de billetes físicos que hay en Argentina, que superan largamente los 100.000 millones de dólares, es gente que está perdiendo plata, porque el dólar pierde valor. Sí, En 20 sí. años perdió la mitad del valor. Es decir, que perdimos 50.000 millones de dólares en 20 años.
nada más que por tener esos billetes bajo el colchón. Si en cambio esos billetes los metes en el banco y te empiezan a pagar la tasa de interés que pagan en el banco del 5% anual en dólares, entonces estarías ingresando 5.000 millones por año. En 20 años te hubiesen ingresado, imagínate, otros 100 Sí, mil sí, 100 millones de mil dólares. millones de dólares. Entonces, ese dinero que está perdiendo la Argentina es una estupidez. O sea, Claro. esto de no tener moneda nos destruye. Hay que comprender que esa fórmula de ahorrar es un resguardo que hace la gente por el despilfarro descomunal de los políticos que se roban el dinero. Pero si tuviéramos una moneda sana, eso desaparece porque la gente no necesita tener la plata bajo el colchón, que además es un riesgo enorme, pueden venir y robarte Sí, lo que sí, fuere. desde ya, desde Mucho ya. más lógico tenerlo en los bancos, ¿no? Y además si lo tenés en los bancos, Además entonces aparece, generaríamos el crédito virtuoso para poder invertir en a bienes eso voy. de largo plazo. Nosotros tenemos Exactamente. un país tan ilógico, me decía un español la semana pasada, que ustedes compran unas zapatillas en cuotas y una casa al contado. Y le digo, la verdad que tenía razón, Exactamente. uno lo piensa demasiado, pero es lógico, 6 cuotas para comprar una zapatilla y una casa van con todos los billetes uno arriba del otro. Sí, Nosotros, no, es un disparate. fíjate que es un disparate. Por eso, si resolvemos estos problemas que estamos mencionando, fíjate lo que hizo El Salvador. El Salvador, cuando se dolarizó, Realizó. se dividió el riesgo del Estado, separó el riesgo del Estado del riesgo del ciudadano común. Porque entonces, a partir de ahí, el ciudadano común conseguía crédito en el banco al 6% anual, a 20 años de plazo, y con eso podías pagar la cuota de la hipoteca. Claro, Entonces ya no tenés que pagar la casa al contado. Entonces la porción que pagás de hipoteca empieza a ser más parecida a lo que pagás de alquiler. Entonces claro, en vez de pagar el alquiler, pagás la hipoteca. Eso te provoca un boom de inversión en el sector inmobiliario y te resuelve uno de los problemas que tiene Argentina, que es el déficit habitacional. Y por supuesto eso jamás lo va a resolver el Estado. Si vos mirás lo que hicieron 20 años de populismo, que dijeron que iban a repartir viviendas, bla, 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 no abarcaron ni siquiera el 7% de la producción de viviendas de Argentina. Entonces jamás lo va a hacer el Estado, tiene que ser el sector privado. Y lo que hace el Estado siempre es injusto y siempre se da con privilegios a algunos y los estamos pagando todos los demás. Entonces es totalmente injusto. En cambio, el sistema del crédito es justo. Cada persona se compra su claro, propia casa claro, con su claro. propio trabajo. Entonces, fíjate que es enorme. Bueno, mientras El Salvador, la gente común, pagaba 6% de tasa de interés, el Estado todavía pagaba 16%. Es decir, no se podía endeudar. Pues el Estado estaba quebrado, pero las personas no. Entonces dividís lo que pasa en Argentina. El Estado está quebrado, pero hay mucha gente que no está quebrada. Sí, sí, Entonces, si le claro. das una moneda sana y un sistema financiero que funcione bien, una persona que tiene un crédito sano puede obtener 6% anual a 20 años y el Estado no, porque el Estado todavía está pagando tasas altísimas. Entonces hay que dividir el riesgo del Estado, separarlo del riesgo de cada ciudadano. Entonces las personas honestas que trabajan bien, que van teniendo ciertos ingresos, que tienen capacidad de ahorro, que demuestran que tienen capacidad de ahorro, van a conseguir el crédito y van a poder comprarse la casa. Y esa es la fórmula para salir de la pobreza, tener tu Sí, propia sí, casa, desde ya, claro, claro. ¿no? Y después ayudar a tus hijos a tener sus propias casas y después tenés la renta de cuando, bueno, típicamente antes en la antigüedad, bueno, todavía sigue siendo hoy el día, ¿no? Que generalmente los hombres morimos antes que las mujeres y quedan las viudas y la viuda podía ir a vivir con su hija, por ejemplo, y alquilaban la casa La paterna y con eso casa, tenían claro, ingresos. claro. Eso que funcionó muy bien durante muchísimos años se destruyó por la jubilación obligatoria, que estábamos hablando hace un ratito. Entonces, hay que volver a rearmar la Argentina con una cosa mucho más sensata, con un gasto público mucho más pequeño y más eficiente y que funcione mejor. El Estado nunca va a ser eficiente del todo, pero por lo menos menos ineficiente. No tan ineficiente, no tan corrupto e ineficiente como es hoy día. Otra cosa positiva estos 100 días es la cantidad de chanchullos que va mostrando el gobierno, para que Sí, veamos que hay pus por todos lados. En- Han robado con los alimentos para los pobres, han robado con los medicamentos, han robado con las pensiones por invalidez, siguen robando con las pensiones por sí, sí, invalidez, sí, sí. ¿no? O sea, están Pueblo- robando con empleo pueblos público. enteros, sí. Pueblos enteros con Exactamente. jubilaciones de invalidez, sí. En Y, realidad el Estado es una gran corruptela general, eh, demostrada y fehacientemente demostrada, donde también participan la parte sindical, la parte judicial,
Ese es el problema. Tenés un enquiste de parásitos, digamos, ricachones que son muy grandes y muy grosos y demasiados. Va a ser una lucha Sí, sin cuartel. y, y por eso cuando habla de la casta, es como que ha resumido en una palabra una situación que es una maraña compleja de políticos, más empresarios, más Sí, sí, todos. sindicatos corruptos, Sí, más, pero inclusive las barras bravas del fútbol, ¿no? O sea, están todos intrincadamente relacionados y armados en bandas mafiosas que cooptan partes del Estado en beneficio propio. Entonces, eso creo que es el cambio cultural que está teniendo la Argentina, que la mayor parte de los argentinos se van dando cuenta que el Estado no es el que te brinda las soluciones, sino que el Estado es el problema. claro. Que el que mostró esto muy bien en Estados Unidos fue Ronald Reagan, Sí, que decía las peores palabras que en el idioma inglés que se conocen es we are from the state and we are here to help you. Somos del Estado y venimos acá a ayudar. Esas son las peores palabras que te pueden decir en el idioma inglés, ¿no? Bueno, eso lo decía Ronald Reagan y mostraba el Estado es el problema, no es la solución. La solución es el sector privado, hay que liberar la fuerza del sector privado, hay que sacarle la bota de encima, hay que permitir la libertad para que se genere la creatividad, la innovación, la creación de riqueza, y eso es lo que reduce la pobreza. Y te lo demuestra Thomas Sowelson, por ejemplo, él es negro en Estados Unidos, un tipo brillante, un sociólogo, filósofo, que él decía, y lo puede decir porque además siendo negro, dice, la comunidad claro. negra en Estados Unidos venía reduciendo la pobreza muy rápidamente hasta que empezó la guerra contra la pobreza en 1961. Cuando el Estado empieza los planes sociales, empieza a reducirse la tasa de caída de la pobreza en Estados Unidos y después termina subiendo la Subiendo, pobreza claro. en Estados Unidos hasta que llega Ronald Reagan y empieza a recuperar el tema. Ahora, con Biden, nuevamente Estados Unidos está muy complicado, Estados Unidos está siendo peronista. Entonces ahí tenés un problema muy serio porque el mundo se ha quedado sin referentes. Y eso es lo que explica la potencia que está teniendo Javier Milei de, digamos, casi de marketing en el mundo. Sí, O sea, de su figura mundial. Por el discurso de Davos, en 23 minutos, logró posicionarse como el gran referente de la libertad mundial, porque no lo está en Estados Unidos, no está en Inglaterra, no está en Francia, la han perdido los europeos, y tampoco es Trump, porque Trump estaba en contra de la inmigración, estaba en contra del libre comercio. Es decir, que el gran referente de la libertad mundial hoy es Javier Milei. Por eso es tan importante que le vaya bien, no solo para Argentina, sino para América Latina y por su influencia mundial. ¿y cómo ves las relaciones exteriores de Argentina? No, no hablamos de diplomáticas que no son buenas. Si Javier estuviera un poco más callado serían mucho mejores para beneficio de Diana Mondino, sino en cuanto a que nosotros también dependemos del mundo para comprar lo que producimos y del mundo para proveernos de lo que nos falta. Bueno, lo que está haciendo Javier Milei, me parece que el presidente y Diana Mondino es fijar una clara alianza con los países de las democracias liberales del mundo, con Europa, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Australia, etcétera. Y esa alianza va más allá de si son demócratas o republicanos en Estados Unidos. O sea, es una alianza por intereses. Y por eso yo creo que en el fondo eso se ha profundizado para bien y se puede demostrar fácilmente, por ejemplo, que le han aprobado esa venta de los F-16, F-16. que yo no estoy de acuerdo en hacerla, pero bueno, son distintas visiones, no tengo que estar de acuerdo en todo, ¿no? Yo No, creo no, que yo no era el tampoco. momento. Yo coincido con vos, Agustín. De cualquier manera, está bien. Sí, pero lo que sí está demostrando es que antes no te los vendían y ahora sí te los venden. Por ejemplo, cuando Macri compró los Super Étendard de Francia, en realidad tenía repuestos ingleses y por eso nunca pudieron volar. O sea, compramos aviones que jamás volaron. Eso fue, y yo también estaba en contra de esa compra, ¿no? En su momento. Ahora Estados Unidos dio el aval para que puedan comprar estos aviones F-16 con la aviónica moderna y demás, con lo cual es un logro, te diría, diplomático. O sea, más allá Claro, de claro. que por ahí Milei habla bien de Trump y que por eso produce ruidos en algunos círculos cercanos a Biden y demás, lo cierto es que la relación entre Argentina y Estados Unidos está más firme que antes.
por supuesto, no está tan firme con China. ¿Pero eso es malo o es bueno? Porque en realidad lo que estaban haciendo los chinos es, nos estaban vendiendo carísimo un montón de proyectos que yo hace 15 años vengo diciendo eso no va a funcionar, por ejemplo, las plantas nucleares. Pero era cuestión de meterse en Wikipedia y ver cuánto tardaban los chinos en hacer las plantas nucleares, y tardan más de 20 años. Y 20 años es un costo de oportunidad Altísimo, claro, tremendo. altísimo, Entonces, altísimo. y cuando mirás la foto de cómo están hoy, están recién empezadas y pasaron un montón de años. Entonces es un disparate. Lo que pretendían, bueno, consiguieron una base en la Patagonia, Así con es. militares chinos en la Patagonia, lo cual es una aberración. Imagínate lo que hubiera dicho la izquierda si el imperialismo no fuera chino, sino que fuera el imperialismo yanqui. Resulta que el imperialismo chino no importa y el imperialismo yanqui sí. Es un absurdo, ¿no? Entonces, sobre todo porque Estados Unidos es una democracia liberal y China es un autoritarismo. Entonces es muchísimo más peligroso. Claro, Con claro. lo cual, yo creo que ahí la política internacional creo que está bien dirigida. Y después las peleas que tiene con los, digamos, con los presidentes del socialismo del siglo XXI en América Latina, bueno, a mí mucho no me preocupa, porque realmente Maduro es un desastre, o sea, Nicaragua es un desastre. Después, el presidente de Colombia, lo que dijo Javier Milei, es cierto, más allá de que les guste o no les guste, que se pueda hacer una pelea de personas, es cierto, por supuesto que nosotros con el pueblo de Colombia tenemos que tener unas excelentes relaciones, y es verdad que el interés del país tiene que ir por arriba de las personalidades que gobiernen circunstancialmente, y esa es la tarea de Diana Mondino, separar la Claro. pelea de otro. Lo mismo caso con México, ¿no? El caso de México y Argentina, sí, esos ruidos que se producen por la relación de Javier Milei con esos presidentes, hay que recordar también, porque muchas veces en Argentina los diarios muestran lo que dijo Javier Milei, pero no muestran lo que Lo dijeron que antes los dijeron los otros otros. presidentes. Sí, sí, es cierto. Exactamente. Eso es cierto. Porque en general, yo lo que he visto, y lo mismo internamente desde hace muchos años, Javier Milei responde duramente y muy fuertemente los agravios que le hacen, pero no es el que inicia los agravios, salvo el caso del Papa tal vez, que fue, bueno, no sé quién empezó ahí, pero hubieron también de los dos lados, pero creo que el más duro fue No, Javier no, Milei, pero yo creo que por suerte, la inteligencia de Bergoglio superó esa crisis por suerte, y sí. nos dio una enseñanza importante a los argentinos. En campaña Sí, se yo dicen creo que muchas cosas y después la cosa cambia. En cambio, el tema de los presidentes, como decís vos, se pone mucho énfasis en lo que Javier dice, pero no se pone énfasis en lo que dice el otro presidente de la misma manera, porque el presidente de México también nos dijo descerebrados a nosotros en función de que lo habían votado a Javier. Estamos en una exactamente. agresión similar. O sea, como Javier le dijo que era poco inteligente, son poco inteligentes, somos nosotros que lo votamos a él. Entonces es digamos, una pelea que con Javier no la ganas nunca, porque él no se queda callado nunca, así que va a ser difícil ganarle. No, por eso, yo creo que estratégicamente la alianza es la correcta, porque aliarte con Irán, con China, con Rusia, realmente no son los aliados que uno quiere tener, lo cual no significa que no negocies o que hagas No, no, negocios no, comerciales. eso es uno de los El- el- problemas para que los que conocemos a Javier, y vos también lo conocés, tanto como yo, que en definitiva fui uno de los primeros que empecé a reportear allá a Javier hace muchos años y hasta hace poco hemos tenido charlas importantes, pues sabemos cómo es, sabemos que es un personaje, sabemos la forma de ser, la explosión que le ocasiona determinadas cosas y no, cuando vas a lo teórico podemos discutir o podemos charlar horas enteras. Entonces es importante eso, pero también es importante los acuerdos, porque si bien la casta sigue manejando la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobernadores, y el Pacto de Mayo va a ser importante en la medida que marquemos un rumbo común. Digamos, muchachos, bueno, el país va para acá. ¿Quién me acompaña y cómo me acompañan? Es importantísimo, porque sería un pacto sí. fundacional, no sé si como la Moncloa, porque yo siempre no sé qué paran con la Moncloa, pero creo que era distinta la situación de España a la nuestra, pero sí sería un pacto fundacional como ese, ¿no? Yo creo que sería muy importante, y si no se llega a ese pacto, sí, igual es muy importante lo previo al pacto, que sería Sí, esta ley que están ahora negociando, esta ley bases reducida.
Esta ley implica mejoras importantes en los procedimientos administrativos que para facilitar también las inversiones con el famoso RIGI, porque nosotros necesitamos la desregulación de muchas actividades que no se pueden hacer. Sí, En sí, Argentina, por ejemplo, hay las 7 provincias mineras que no quieren hacer minería, lo cual sí. es un absurdo descomunal, ¿no? Y después tenemos el problema, por supuesto, de que hay que salir del cepo, porque si no, no te ven las inversiones. O sea, si vos le decís a la persona, invertí acá, eso sí, no te puede llevar la plata nunca más, ¿no? Entonces eso no existe. O sea, hay que salir del cepo, es un No, disparate descomunal. para los argentinos existe, que es lo peor. Es como si fuera normal. Y eso, Claro, pero ninguno va ni a poner eh, la plata. lo que no van a existir son las inversiones. Exactamente, claro. Entonces, ese es un tema. El RIGI, que es estas reglas para las grandes inversiones, también es importante. Yo solo agregaría que no es solo para las grandes inversiones, debiera ser No, para todas las inversiones, para todas. grandes, grandes, pequeñas y medianas, ¿no? Así Pero es. es cierto que para algunos casos, como por ejemplo la minería, donde vos, para que la gente comprenda, cuando haces una mina, lo primero que tenés que hacer es construir una ciudad. Entonces la inversión que haces es inmensa. Tenés que construir la ciudad donde va a vivir la gente, La las escuelas que van infraestructura, a la tener, infraestructura. exacto, las comisarías, la telefonía, la electricidad, los caminos, el ferrocarril, todo. Después construir la mina y recién ahí la pones en producción. Un par de años más tarde o 3 años más tarde empieza a estar en producción la mina. Cuando empieza a estar la mina en producción, recién ahí empezás a repagar la inversión. Entonces, ¿quién va a hacer esos 3 años de inversión previa que moviliza toda la economía, que te genera un montón de cosas buenísimas porque pagan además salarios 3 veces más altos que el resto de los sectores y demás? ¿Quién va a venir a invertir si no dejas sacar la plata? Nadie. ¿Quién va a venir a invertir si después le vas a cambiar los impuestos y les puedes sacar Nadie. todas las ganancias? Nadie. Entonces, nosotros tenemos proyectos en minería que pueden ser por 50.000 millones de dólares, que están trabados, que están frenados, y otros 30.000 millones de dólares puedes tenerlos en Vaca Muerta, Vaca mismo Muerta, caso, claro. Vaca ¿no? Muerta Porque fue un tenés que caso hacer. similar a lo que vos decís y que la gente lo pudo vivir. Porque solamente Sí, pero el que fue a Anielo y viera lo que era antes de Vaca Muerta, que no existía, y lo que existe hoy, es una inversión muy grande antes de sí. explotación. Y para exportar el gas licuado tenés que hacer puertos, tenés que hacer Sí, plantas de gas de todo. licuado, tenés que hacer. Todo eso es lo que moviliza una parte de la economía importante. No es la única, porque también están muchísimos miles o tal vez cientos de miles de pequeños emprendimientos que van a ser lo que van a generar la mayor cantidad de demanda de mano de obra. Es todo un combo que tenés que armar y que es necesario que los diputados y los gobernadores empiecen a estar del lado correcto de esta película, es decir, apoyando, sugiriendo, modificando alguna cosa perfectamente bien, aportando ideas, viendo, pero tienen que empezar el ajuste en las provincias, tienen que reducir el gasto público, Los el empleo municipios. público, los municipios, las provincias, y aprobar estas leyes. Y entonces Argentina tiene un futuro promisorio. Yo creo que a Argentina le va a ir bien. Yo Como soy última, optimista, creo. como una de las últimas preguntas, decime, ¿cuándo pensás en función de lo que pasó que Argentina va a perforar los 2 dígitos? Que eso no Yo quiere creo decir que que resolvimos el problema, ¿eh? Para nada. no, no, para nada. Eso creo que puede ser muy rápido. Nosotros pensamos que incluso puede ser abril, que tengas menos de 2 dígitos de inflación, pero de todas maneras sigue siendo una inflación altísima, ¿no? Entonces, y aún cuando lleguemos ya hacia mitad de año a inflaciones más cercanas a 6% mensual, sigue siendo una inflación altísima. Es decir, nosotros tenemos que ir a 0% mensual, 0,1. Ese es el objetivo. Es decir, y yo creo que con la dolarización hubiéramos llegado más rápido. Por eso a mí me gustaba más el programa de dolarización. Pero aunque sea este programa intermedio, va a ir hacia allá. Ya el año 2020, por ejemplo, este año podemos terminar en cerca de 200% de inflación si tomamos todo el año. Pero el año que viene la inflación va a ser mucho menor. Probablemente va a estar más cerca del 40% anual, que ya es una inflación bastante menor y sobre todo vas a tener mucho más optimismo porque cuando lleguemos a las elecciones de octubre, ahí los índices mensuales tienen que ser mucho más bajos, más cercanos al 1 o 2% mensual. Entonces ahí vas a tener que decir, bueno, esto finalmente parece que realmente funciona. Y además la economía va a estar en crecimiento porque hoy estás en recesión. Hoy estás en el Totalmente. peor. Bueno, esa era la que seguía. Con esta recesión es fácil, digamos que no es fácil, pero tenés una capacidad ociosa tremenda y tenés una recesión profunda en lo comercial y en lo industrial.
con una falta de capacidad o mejor dicho, una falta de utilización de la capacidad de generar riqueza. Eso, para llegar a ese cambio necesitamos, sí, bajar la inflación profundamente y generar mayores ingresos para que la demanda vuelva a crecer, ya que somos un país de poca población, digamos, ¿no? Con mucho territorio. Sí, la demanda es la demanda mundial. Entonces, si uno tiene una economía abierta, fíjate que durante Claro, muchos años claro, claro. nos vendieron la idea de que la forma de crecer era regalar plata desde el Estado y que eso aumenta el consumo y eso aumentaba la economía. Y eso no funcionó. No. Eso no funciona porque esa es una idea A que... nosotros no nos la vendieron nunca. Les doy fe. Ni a vos ni a mí nos la vendieron nunca. Sí, no, por supuesto, no funcionó, no podía funcionar y terminamos endeudando al país y quebrando al país. En Exacto. cambio, la fórmula para hacer crecer el país es ser competitivos en impuestos, de forma tal que los impuestos nuestros sean más bajos que el resto del mundo, más parecido a lo que hizo Irlanda, con lo cual atraes un montón de inversiones. Esas inversiones te generan un aumento de exportación fenomenal. Ese aumento de exportación es lo que te hace crecer la torta y pagás mejores salarios y después sí viene la parte del consumo interno y demás. Pero en realidad vos tenés el enfoque que debíamos tener es un enfoque de crecimiento por exportación. Argentina tiene la posibilidad de aumentar muy fuertemente las exportaciones y también vamos a aumentar las importaciones. Porque no es que Claro, claro, solamente obvio, obvio. vos aumentás las importaciones para poder importar más, para eso querés exportar, para poder tener los mejores bienes y servicios del mundo. Entonces vos tenés un mercado mucho más competitivo. Pero para que puedan competir nuestras empresas, hay una parte que tiene que hacer desde las puertas de la empresa para afuera, que le corresponde al Estado, que es justamente bajar los impuestos, bajar el gasto, mejorar las cosas de logística, el problema Moyano, ¿no? Los problemas de los excesos de regulaciones. Y después hay toda otra parte que es hacia adentro de la empresa, pero que también tiene que ver con lo del También Estado, tiene que porque ver el Estado. Claro. tienes que bajarle el costo del capital. Si el costo del capital es altísimo en Argentina, es mucho más caro comprar una máquina. Si el costo del capital es más bajo, puedes comprar la máquina y aumentar la productividad. Y al abrir la economía, empezar a tener una escala mundial, porque en Argentina tenemos muchas empresas que son bastante buenas, en muchos casos, pero con escalas pequeñas. Entonces no puedes competir con el mundo, tenés que ir a escala mundial. Te tenés que pensar en el mundo. ¿Ya? Hay que salir del provincianismo, de pensar solamente en lo local, sino que las empresas tienen que pensar en cómo integrarse al mundo. Y esos son procesos que se van dando. Estamos avanzando muy rápido en el Tratado de Libre Comercio con Singapur, pero ese es uno de muchos tratados de libre comercio que tiene que llevar adelante la Bueno, Argentina. Lamentablemente el de Europa está... creo que también hay una buena onda ahora francesa con respecto al Mercosur, no con nosotros, pero sí con Brasil. Y Bueno, Francia estaríamos como es cola. el que... En realidad Francia es el que está metiendo el problema, Francia, Macron es el que Macron, sí, Macron. está demorando el proceso ese. El resto de Europa quiere hacer el acuerdo Mercosur-Europa y Macron es el que está demorando el tema. Es verdad que antes estaba mucho más peleado con Bolsonaro y ahora tiene mejor onda con Lula, pero sigue siendo el que mete el problema. O sea que Macron es parte de las complicaciones que tenemos. Y yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Ahora va a haber elecciones en el Parlamento Europeo en la segunda mitad del año y ahí va a haber una oportunidad adicional para ver si se puede avanzar con eso. Pero efectivamente Macron está frenando ese tratado que es importante. Pero Argentina tiene que hacerlo con todo el mundo, inclusive con Estados Unidos y el NAFTA y con toda Asia-Pacífico, como hizo Chile. Chile tiene tratado de libre comercio con el 90% Sí, del sí, PBI sí, mundial. sí. Bueno, Agustín, te dejamos libre. Te mando un saludo muy grande de toda la gente de Economía Ahora y gracias por atendernos siempre. Un saludo para la fundación que vos dirigís, tanto para Aldo como para mi amigo y mi compañero. Y por supuesto, un abrazo muy grande para vos, mío y de todos nuestros televidentes que siempre, siempre, siempre tenemos una charla muy positiva con vos. Igualmente, muchísimas gracias. Siempre es un gustazo charlar contigo. Gracias, nos hablaremos próximamente a ver cuán mejor está Milei en el mundo, que también nos hace bien a todos los argentinos, ¿verdad? Y también Totalmente. genera una muy buena predisposición a comerciar con nosotros. Así es. Un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por todo y un abrazo muy grande.
Hasta luego. Bueno, para ustedes todo esta clase magnífica que nos da Agustín y que charla siempre de una fundación que yo sigo hace muchos años y que realmente proclamaban mucho de esto hace muchos años, antes de que Javier fuera tan famoso como es hoy. Así que una charla espectacular que es para escucharla y tener un poquito más de fe en este país que estamos construyendo nuevamente entre todos, aunque algunos todavía los palos en la rueda los siguen poniendo. Pero bueno, si la justicia nos ayuda, veremos cómo sacamos gente que pone palos en la rueda y de paso le sacamos un par de palos, pero verdes. Chau. Hasta la próxima charla. Buena semana para todos. Nos vemos próximamente con una charla internacional. Chau, chau.